Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Despedidas. Y uno se despide en terminales donde todo se rompe, donde se barre de madrugada con esos largos escobillones se rinde la tristeza, donde hay máquinas gigantes con motores de furiosos y negros caballos de fuerza para partir en dos el mundo, el cielo que amparó una convivencia, para cortar raíces, cabos de sangre, amores, para desenlazar almas rompiendo, desgarrando los vínculos trazados por un tiempo de nítida amistad bajo las nubes. Todo con esa levedad del ómnibus que deja atrás las estaciones, el tráfico de pueblos o ciudades, que de a poco se atenúan en suburbios a medida que se unen los altos edificios y crecen los jardines hasta el primer caballo en un baldío, las últimas esquinas, y esas ruedas como unos soles muertos que ya no se detienen. La tierra aflora en surcos, se ensancha el desamparo, la pobreza, luego es la soledad de la llanura, el campo abierto, ausente. Y el que quedó detrás en terminales, inmóvil, y con ese brazo en alto, el siempre despeinado por el viento de la eterna despedida, quiero esa fe de los pájaros cuando se arrojan al aire. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guachos, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 108 de Gestos Erróneos acá por Radio Magma, la 92.1, por www.radiomagma.com.ar, por Radio Magma ahí en YouTube, si nos están escuchando en vivo o si nos escuchan por diferido en Spotify. Antes de comenzar voy a darle la bienvenida a quienes hacen este programa en la operación técnica, en la construcción sonora de este universo y quien está disfrutando mucho de su paternidad por lo que nos acaba de decir, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí estuvo su característico gesto silencioso y frente a mí, bajo el cartelito de Radio Magma, con su aura naranja, el querido Facundo Di Paula. Hola Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en este vasto mundo. Y muy bien, estoy Palito. ¿Te presentaste vos? No, no me ¿Quién les presento. habla? Quien les hablaba recién es una de las grandes personas de esta ciudad que ha dado la cultura de esta ciudad, pero sobre todo que ha dado la ciudad en sí como persona, que es Darío No. Palito Ledesma, Hola. que ahora está sin... Hola. Hola. Que ahora está con menos cabellera. Tenía una cabellera hermosa y ahora tiene una cabellera hermosa, pero más cortita. Estoy casi pelado. Casi pelado. Sí, Hermoso, te si queda muy alguien- bien. Si alguien Te está queda muy escuchando el programa y todavía no me vio, Queda muy bien, me hay corté algo. el pelo muy intensamente. bien. Me olvido. Entra la gente y me dice, Sí, me sí, olvido, porque bueno, me olvido que tengo el pelo estamos corto. muy acostumbrados a tu pelambre larga. Pelambre. No sé si habla bien de la sedosidad de mi pelo. Es decir, pelambre. Pelambre. ¿Cómo andás, Dipa? ¿Bien? Bien. Capítulo 108. Hoy vamos Capítulo 108. Hoy se nos va a complicar. Va a haber muchas confusiones con el invitado. Estoy muy feliz de este invitado, ya lo voy a decir. Yo es como tengo un amor incondicional hacia el invitado del día de hoy. Está dentro de las grandes figuras de quehacer cultural nacional y de la poética nacional para mí. Y así que estoy muy contento. Así que no vamos a anticipar nada, pero sí te voy a hacer la pregunta que te toca hacer siempre, si es que me toca al principio o después, que es ¿qué leíste y por qué? Bueno, muchas gracias por preguntarme.
Leí un poema que se llama Despedida, como bien dije el título en su momento, de Pedro Mairal. Me mató. ¿Por qué? No sé muy bien. En realidad quería leer un poema de Pedro Mairal. Elegí este medio acá, tenía varios ahí, como había varios, había muchos muy lindos en la página de él, que es pedromairal.com. Había varios muy lindos. Elegí este, en realidad pensando también un poco en que esa despedida que también describe y que, no sé, hay como una atmósfera que también genera alrededor de esa despedida, de cómo sucede en esa terminal, esa persona que queda con la mano levantada, esa imagen también que nos deja. Pero sobre el final, al final específicamente dice: quiero esa fe de los pájaros cuando se arrojan al aire, ¿no? Oh, la fe. Hermosa esa fe de los pájaros cuando se arrojan al aire, pensando, yo no me voy a morir por arrojarme al aire. Voy a probar otra cosa, o voy a probar algo nuevo, ¿no? Y que es la misma fe que tenemos nosotros al salir a la calle, supongo, ¿no? Sí. Pero hay algo ahí de... venía pensando mucho en la felicidad, ¿no? Tan arrebatada en estos momentos. Y hay algo ahí de que en realidad esa despedida tiene que haber tenido un indicio de felicidad previamente, digamos. Hay algo ahí de que cuando uno se despide y queda ese terreno baldío, ese lugar deshecho, eso que uno siente como soledad, es porque entregó todo, entregó apasionadamente seguramente ese momento con esa otra persona. Y entonces hay algo ahí de pensar en esas personas, ese arrojo de fe que uno tiene cuando, digo, usando esta palabra que utiliza Mairal en el poema, ese arrojo de fe que uno tiene al entregarse a otra persona, ¿no? Las despedidas son esos dolores dulces. Exacto, tal cual. Porque hay algo ahí que, bueno, es verdad que uno tiene un arrojo de fe al entregarse a otra persona, porque sabe que puede haber un dolor siempre. Sí, incluso en una pequeña despedida o en algo que sea más una ruptura amorosa, lo que sea, pero hay un arrojo de fe y decir, bueno, loco, me entrego apasionadamente a esto y lo voy a vivir, sea lo que sea, sea como sea. Me arrojo con fe a los caminos, ¿no? También. Exacto. A mí me pasó mientras lo leía, primero fui a muchas de las grandes despedidas que tenía en mi vida. Viste que se te arman las terminales. Incluso cuando arrancaste dijiste los primeros 2 versos y ya agaché la cabeza y me tapé la cara, fue como, no, ya sé lo que se viene y me la voy a pasar mal y todo eso. Pero después me pasó algo particular, que el fin de semana estuve viendo mucho cine nacional. Sí. Vi Plata Dulce, vi Esperando la carroza y vi Made in Argentina. ¿Viste Made in Argentina? Sí, la vi hace mucho. Bueno, cerca del final hay una despedida. En Bafisi creo que la vi. Cerca del final hay una despedida. Entonces cuando empezaste a hablar de despedida fui directamente a esa despedida y me acordé de ese momento, de haber visto esa peli el fin de semana, que me pasó algo muy loco, que era que estaba ahí un momento de despedida después de toda la película. Y la cámara empieza a hacer un movimiento muy particular, que no lo voy a describir, cuando la vean les pasará. Y en un momento dije, mirá, está haciendo eso el plano, está haciendo eso el plano. Y el plano se seguía repitiendo, el movimiento de cámara se seguía repitiendo. Y de repente dije, no, y había una despedida y era todo el momento de emoción de la película. Y dije, ese plano es hermoso. Y largué a llorar. Pero además me largué a llorar con esa frase, ese plano es hermoso. Y lloré muchísimo. Y me pasó de que dije, qué país maravilloso. Después lo siguiente que me vino fue, qué país maravilloso este, qué cine se hace en este país. Miren Made in Argentina si no la vieron, porque es muy buena. Yo la recuerdo como una muy buena película. No me acuerdo nada porque la vi en su momento cuando se estrenó y tiene varios años ya. Sí, es del 87. No, entonces no es la misma que digo yo. Bien. Porque después hay una obra de teatro que se llama Made in Lanús. O vos decís, claro, no, yo digo una Made in Argentina, que es una película independiente argentina Made in Argentina del actúa 2000 y algo, que habla mucho de la lógica de ser argentinos en distintas. Son 2 personajes que van por Buenos Aires, creo. No, esto es Made in Argentina, es una película que actúa Brandoni, él y su pareja. No, entonces Made in Lanús decís vos, que después se hizo la película. Pero se llama Made in Argentina. La película se llama Made in Argentina. Sí, exactamente, sí. Esa película, donde actúa Brandoni. Que es muy loco porque el director de Made in Argentina es el mismo director que Un argentino de Nueva York, ponele.
Y después decís, ¿qué pasó? Pero bueno, no, miren Made in Argentina, con Luis Brandón y un par más ahora. No me acuerdo. Entonces, Made in Lanús, porque puede que sea así la historia, que Made in Lanús es una obra de teatro y después se adaptó para el cine. Exactamente. Exacto. Y incluso los últimos 25 minutos tiene una cosa muy teatral. Porque Claro. pasa todo en un mismo patio, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces tiene ahí como una cosa muy teatral. La película es maravillosa. Mírenla, muy recomendable. La encontré en YouTube. YouTube, sí. Así sí, que está en si YouTube. alguien la quiere ver, la recomendamos y tiene un momento de despedida muy fuerte. No sé Qué por qué lindo. no fuimos para ahí a una recomendación. No, está ahí, que es parte de eso, ¿viste? De cómo, bueno, eso es esto que a vos te pasó también muy pasional, de decir qué buen plano y largarte a llorar y pensar en tal vez todas las despedidas que vivimos. Es un poco eso, digamos, es como un poco esa entrega que uno le da a las cosas. Y ahí hay algo de felicidad. Re. Incluso, si no, no lo haríamos, digamos, si no, no lo haríamos. Incluso cuando uno le entrega algo a cosas muy banales, como, no sé, o a cosas muy pasajeras más que banales. Efímeras. Muy claro, muy efímeras, como decir, bueno, hoy le voy a cocinar me voy a cocinar para mí. Y es algo que eso, después pasa la comida, que tal vez ni te acordás de esa comida, pero en ese momento hubo un regalo que te hiciste a vos mismo, donde uno le puso, lo dio todo, y es un momento de felicidad, y hay un momento ahí de agradecimiento que uno tiene hacia sí mismo. Digo, y esos momentos de felicidad, venía pensando en eso. Digo, este programa es un momento de felicidad para nosotros. Venía también, pensando en pequeños momentos de felicidad que había tenido durante la semana, donde digo, che, qué lindo poder entregarse a la felicidad de esta manera en tiempos tan difíciles, tan complejos, tan tortuosos por momentos, donde estamos tan golpeados, digamos, estamos muy golpeados todo el tiempo y poniéndole el cuerpo de una manera a eso, porque entregamos nuestro cuerpo a esto. Y estos movimientos políticos nos destruyen el cuerpo de alguna manera, digamos, y nosotros estamos igual activos, entregando el cuerpo y decir, bueno, loco, que haya gente que te dé un abrazo y te haga feliz o que pase una tarde con vos es un acto que hay que reivindicar. Así que el objetivo de este programa de hoy es hacerlos y acompañarlos de la mejor manera posible. Si están del otro lado, nos quieren contar sobre sus despedidas, sobre sus felicidades efímeras o felicidades eternas, nos pueden escribir al chat ahí de YouTube, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, a nuestros teléfonos personales si nos conocen. Ahí en Spotify pueden encontrar todos los capítulos de Gestos Erróneos si quieren escucharlos del primero al último, exceptuando uno que se perdió para siempre y que no vamos a decir cuál es. Ahí pueden ver todos los programas que hemos hecho. También en el Instagram pueden ver cosas que hemos publicado, situaciones por las que hemos vivido. Así que súmense ahí a la red social, nos escriben, nos suben una historia, lo que quieran. O la otra manera de comunicarse con nosotros es a través de una carta. Exactamente, una carta. Una carta, porque una carta es entregarte a la felicidad de cada trazo que tiene esa virome. Incluso cuando la virome se te queda, esa lapicera que empieza a gastar la tinta y buscar otra lapicera, esa entrega pasional a la felicidad, de decir quiero escribir igual y voy a encontrar lo que sea para lograr escribir. Aunque sea un carbón de un asado de hace 50 años porque no puedo comprar carne, un carbón viejo, lo que sea, eso para entregarte a esa felicidad de escribir para vos, escribir para otro, pensar en alguien, pensar en otro y simplemente entregarte, porque entregarse es ser feliz. Y podés ser la primera carta que llegue este año a Gestos Erróneos, la pones en un sobre, la mandás a Irigoyen 882 a Radio Magma para el programa Radial Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000. Esperaremos esa carta. Gestos Erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Buenas noches y gracias.
gracias por haber venido. Voy a tratar de interpretar dignamente 3 poemas, ¿sí? Sorbida de claridad. Qué difícil enfrentar a los compañeros con humildes propuestas que te hinchan de orgullo, sin que ese poder los ofenda. ¿Y quién es capataz de quién? ¿Y qué estrategia del capital sino la muerte? Se abrieron varias puertas luego de la masacre, como que no existían guardianes, chanchos, botones, puertas sin propiedad, sin esa pedante decadencia del hormigón armado, hormiga armada contra la vieja hacha extraterrestre. Y yo digo, qué lindos bichos son los dos, bichos sinvergüenzas, que caminan y caminan, y guay de les que le pregunte la edad, esa deformidad ovípara desequilibra al encapsulado ingeniero genético, pues esos pequeños seres nos aventajan en algunos millones de años y son aún melancólicos. La solitaria cucaracha, invasora de tu intimidad, la socializada hormiga romántica como aquel caminante sin camino, con la diferencia que nunca una hormiga pone la vista atrás. Y si me guío por estas sanatas, empiezo a hablar y a cantar como una hormiga mutante cucaracha. ¿Y qué hago con mis antenas ahora? Bajo la cabeza y la máquina las corta. Muy bien. Seguimos en este segundo bloque de Gestos Erróneos y acabamos de escuchar al invitado del día de hoy con ese bullicio que nos olía a bar. Así suenan los 90. Sí, total. Así suenan los 90. Totalmente, así suenan los 90, me encantó. El invitado del día de hoy es el nunca bien ponderado Palo Pandolfo. Mirá que digas eso primero para presentarlo. Sí, es sí, cierto, porque es cierto, porque para mí es como... Para mí, bueno, con un amigo le decía ya fuera del aire, decimos que es el hijo pródigo del rock nacional, porque realmente es como, creemos que es uno de las grandes figuras del rock nacional, pero no es reconocido como debiera, ¿no? ¿Sabés para mí con quién está en el mismo universo y con la misma situación? Rosario Blefari. Sí, total. Es como lo mismo, Total. ¿viste? Como son impresionantes, Total. influyeron a un montón de gente, pero vos los nombrás en una mesa y Total. quizás la mayoría no lo conozca. Bueno, yo cuando escuchaba a Suárez de la banda inicial de Rosario Blefari, que hace muchos años, en el 2000, la empecé a escuchar, no me acuerdo por qué, quién me la presenté, me encantó. Eso era como escuchar una rareza extraña de nuestra música, ¿viste? Era como una banda. Y así pasa con Don Cornelio, así pasa, no tanto con Los Visitantes, pero con Don Cornelio, por ejemplo, es... Don Cornelio y la Zona, la primera banda de Palo Pandolfo en los 80. ¡Qué buena banda! Así que bueno, nada, muy contento de estar hablando de Palo Pandolfo. Poeta, músico. Me acuerdo que estábamos haciendo Gestos Erróneos, creo que Palo Pandolfo falleció el día anterior o ese día, ya estábamos con el programa cuando nos enteramos de la noticia. Nos pasó como con Maradona. Sí. Bueno, yo lo tengo entre las figuras entre las figuras así, Maradona, Charlie y Palo Pandolfo, está para mí en ese podio, para mí, ¿no? Sí, porque, sí, obvio, por lo que me gusta, por lo eso, que, sí. claro, por lo que me gusta, por lo que me pasa con él, por un montón de cosas que lo escucho y digo, qué bien. ¿Lo conociste a Palo? Lo conocí a Palo, lo saludé varias veces. Varias veces lo saludaste. Sí. Acá en este bar que había en Rodríguez que se hacían recitales que se llamaba Caverna, no. No sé. Después de Casa de Piedra se hicieron recitales. Bueno, acá entré al camarín, lo saludé. Comí una vez una pizza con él. Porque fue a una obra de títeres que yo hacía en un lugar. Mirá. Él tenía como que eso, tenía como un mundo ahí alrededor de los títeres. Lo mismo le pasaba a Gabo Ferro. Gabo Ferro, de hecho, tiene un video con títeres. Y después salimos a comer y comimos. Y me acuerdo que
Nada, charlamos y cuando siempre cuento esta anécdota porque para mí no sabía qué decirle, que como que quería decirle algo más personal y me salió decirle avisá cuando toques. Malísimo. Esas cosas de ponerse nervioso porque no sabés qué decirle. Así que sí, y eso, como una persona súper amable, ¿no? Cuando entré al camarín también, acá cuando entré al camarín el chabón me saludó, me recibió, y una vez en un recital también que tocaba en San Telmo, tuvimos ahí como un flash de miradas donde nos pasamos cosas, bebidas y cosas. Bien, genial. Lo que escuchamos recién es a Palo Pandolfo leyendo un poema en el primer recital de los Verbonautas, que si no conocen a los Verbonautas, le dedicamos un programa de Gestos Erróneos, pero bueno, era un grupo de poetas que en los 90 fueron haciendo recitales por diferentes partes de la capital federal. Este es el primer recital. En realidad estaban queriendo ayudar a un espacio que se llamaba La Luna, un centro cultural, un barcito, y él quería tocar con los visitantes, pero con los visitantes le quedaba chico ya tocar en un espacio así, entonces armó este recital de los Verbonautas. Invitó a diferentes poetas y leyeron. Bueno, ahí es un audio del primer recital de los Verbonautas. Los Verbonautas duró un par de años más, incluso sacan un libro. Y vamos a escuchar después vamos a escuchar otro audio de él leyendo en un recital de los Verbonautas, pero también tenía esa parte, ¿no? De escribir poesía, tiene un libro incluso de poesía. Y bueno, vamos a tratar de mostrar un poco cómo pensaba la política, el arte, la búsqueda musical, poética. Así que bueno, veamos qué cosas hemos encontrado y podemos compartir. Bien, bueno, ahora que decís esto de que escribí un libro, tengo algunas cosas sobre lo que pensaba de la escritura, ¿no? Y dice, en un momento dice, hay mucho precalentamiento en el acto de escribir. Uno empieza como un ejercicio de lira, pero en un momento atrapa algo que es muy fuerte y muy conciso, que realmente sale de adentro. En la música también. Nosotros antes de un show, para probar sonidos, zapamos, y hay cosas que después se pierden, infinitas notas que quedan en la nada hasta llegar a una canción. Cuando escribo una canción es lo mismo, hay muchos que se descartan. En el arte poético, evidentemente, acabo de descubrir que también. Cuando escribo son descargas, no sé cómo llamarlos, son ejercicios. Dijo, bueno, en una entrevista, es terapéutico, es matar el tiempo, hacer algo lindo con el tiempo. Tengo un baúl posta, esto es muy lindo, miren esto. Tengo un baúl posta, lleno de cosas, todo lo escrito. Soy muy conservador en ese sentido. Tengo todo, guardo todo. Mirá. Siempre pienso que mis hijos, mis nietos, van a encontrar un diario poético, una autobiografía encolumnada. Lo pienso más que nada para ellos. Como yo no conocí ningún abuelo, solo una abuela, imagino que de alguna manera por ahí está mi interés. Dejar a mis nietos un abuelo que ha hecho esas cosas. Me parece maravilloso. Hermoso. También hay como una cosa de un legado poético para los nietos. Sí, y parte del proceso creativo, ¿no? Guardo todo, no descarto nada de lo que escribo, lo guardo, lo conservo y después veré. Más allá del legado, capaz que volvía también a eso como parte del proceso creativo. Por ahí decía, en una entrevista le pregunta si tiene muchas ideas y él dice, estoy lleno de ideas que se disparan todo el tiempo. Soy indiscriminadamente así. A veces pienso que todos pudimos haber sido un niño con miedo. Yo nunca tuve miedos. Me da plena satisfacción ser así. Con el paso de los años viví la calle, la ruta, la experiencia, los amigos, la familia, el amor, el rock y las drogas. De todo lo que te nombré no necesito nada. A mí me pasa que tengo una vibración naturalmente empática con las cosas que me rodean y las personas, incluso con la gente rara. De chico me pasó que de repente estaba sentado en un colectivo, apareció un linchera, una señora con esquizofrenia y se me pegaban. Creo que ese tipo de personas encuentran en mí alguien receptivo a sus mambos. Yo entablo diálogos con todos. Uno de mis grandes placeres es el furgón del Sarmiento, un miércoles a la noche. Me encanta esa marea humana descontrolada. Bueno, quizás por eso nos acercamos, ¿no? Porque somos gente rara y nos acercamos a Palo porque lo sentimos receptivos a algo. Pero además me gustó esto de... no tengo miedo a mis ideas, ¿no? Largo todas las ideas y veo qué pasa con eso. Me gustó lo de nunca fui un niño con miedo, entonces me da plena satisfacción todo eso. Entonces lo largo. Pero bueno, después eso llevado ya a su vida cotidiana, ¿no? Me pareció muy bueno. Y después le preguntan sobre un libro y me llamó mucho la atención la respuesta. ¿Recordás algún libro de las bibliotecas? Me acuerdo de un libro que se llamaba Sangre y Lanza, de Liborio Justo, el político marxista argentino que escribía con el seudónimo de Lobodón Garra.
tenía un subtítulo que decía Tragedia e infortunio de la conquista del desierto. Y aunque no lo creas, un tercer título, El último combate del capitanejo Nehuen. Es un libro fulminante de la saga de Cafulcurá y la resistencia del cacique, pero desde el punto de vista del blanco. Liborio era nieto de un hombre que había estado en el ejército y había vivido en carne propia todo eso. Es una bomba el libro, relata con crudeza la verdad de la masacre de los pueblos originarios. Para mí es el mejor libro de la historia argentina. ¡Qué bien! Sí, pero muy loco que diga, bueno, a ver un libro que recordás y te tire ese, ¿viste? Total. Después tenemos algo más sobre los pueblos originarios y el comienzo de la historia argentina que está bueno traerlo, porque es una reflexión muy buena y nos va a ayudar también a pensar un poco el hoy, ¿no? Total. En un momento, yo voy a ir con esto que es algo sobre sobre su mirada, ¿no? Le preguntan sobre un disco y le dicen, hay algo kafkiano, se vislumbra una metamorfosis, ¿qué nos quisiste decir? Le dicen, ¿no? Hay algo que es bastante denso, dice. Con mi mujer llegamos a comprar un terreno y construir una casa y cuando nos instalamos en esa nueva casa con nuestros hijos empecé a sentir algo extraño y le dije a ella, estoy denso. Imagínate que yo venía a hacer Ritual y después, Ritual creo yo, uno de sus discos, y después Esto es un abrazo, que son discos netamente luminosos. Y justamente la paternidad, una pareja de amor, mucha expansión, y de repente me sentí denso. Y le dije a ella, que es artista visual, que me sentía así. Ella me respondió, si estás denso, escribí denso. Claro. A lo que dije, wow, como antes. Y se ríe, ¿no? Tengo 3 hijos y hace ya un largo tiempo que enfoqué en el lado luminoso de la vida. Esto también nos va a dar una pauta porque después también tenemos algunas otras cosas donde él habla de toda una época un poco más oscura, más densa. Por eso más cuando densa, dice denso, claro. como por antes. eso estaba denso, claro, es como reconocer esa situación. Que en el lado luminoso de la vida, sin dejar de lado una visión crítica del mundo, siempre tratando de tener el vaso medio lleno, porque después mis hijos van a estar escuchando la canción bailando en el living. También esta cosa de cómo los hijos lo pusieron en otro lugar, ¿no? De pensar, che, ellos van a bailar esto. Don Cornelio es una de las bandas más dark, yo creo que es una de las bandas más dark que ha dado la historia argentina, ¿no? Sí. En Transformación, el disparador fue aquella pequeña charla con Verónica y vi la luz oscura. Por eso existen en el disco canciones como Drácula, El Conquistador, La Fuga y otros temas que son densos. Me gusta también esto de la luz oscura, ¿no? Vio la luz oscura, que también me gusta. Bueno, discazos. Todos estos últimos discos que hizo son discazos. Todos escúchenlos, por favor. Y hablando, ¿seguís o? No, y hablando de denso y oscuro, ahora vamos a escuchar un audio que lo vamos a poner en contexto. Esto pasó el 24 de marzo del 2010. Es el día que comienza la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Están en un recital y está Vicente Luis, poeta cordobés, a quien dedicamos un programa, que fue parte de Verbonautas, y Palo Pandolfo. Y antes de que Palo toque un tema con su banda, Vicente Luis sube y lee un poema. Y después, lo siguiente que pasa es que Palo Pandolfo recita un poema de Vicente Luis, el que vamos a escuchar ahora, e incluso Vicente Luis en un momento hace un aporte a esa lectura. Este comienza con una cita que voy a repetir para fijarla. La democracia es un abuso de la estadística. La democracia es un abuso de la estadística. La frase muestra al genio, pero también al ser humano. Durante Macera, así era Jorge Luis Borges, y así daba en cámara. Y lleva su nombre el auditorio principal de la Biblioteca Nacional. Vergüenza. Bueno, ahí la opinión de Vicente y de Palo sobre Jorge Luis Borges. Tiene una manera de leer muy particular, Palo, ¿viste? Sí. Esa voz rara. Sí. Incluso en las otras lecturas esa también cosa era de esa fuerza, ¿no? Sí, como ponerle fuerza a cada palabra. Sí. Porque además, viste que frena como así daba en cámara Jorge Luis boludo. Hermoso, hermoso, hermoso. Buen momento Sí. buena combinación. Una vez lo vi, para mí, yo lo vi en varios recitales, y en un recital lo vi tocando solo con una guitarra.
Y el chabón era como eso, era como, viste, hablaba, decía poemas, se tiraba al piso, tocaba. Digo, había algo ahí muy pasional puesto en esa situación, en cada cosa que hacía y que decía, ¿no? Te aporto algo sobre... Él en un momento, yo lo anoté como qué quiere para su vida. Dice en un momento, debo plata. Yo saqué un crédito en el 97 con la declaración jurada universal que yo facturaba con el nombre de los visitantes y saqué un crédito hipotecario, compré una casa y estoy pagando, debo un montón de guita y un montón de cosas sobre eso, sobre deber guita. Y dice, ya no me importa más nada, saco la guitarra y si está todo mal, yo toco la guitarra. Con la guitarra, hija mía, comeremos, le decía. Lo siento así porque me sacrifiqué tantos estos últimos años. Puse tantas monedas en los colectivos a las 7 de la mañana en el 203 en la ruta 202. Lo que me pasa ahora es que me hace flotar. Una chica me ama y yo también. Me contrataban para hacer otro disco, otros músicos se acercan. Lo mío es raro, me siento como si fuera Sergio Denis, dice. Y después, por esto lo traje, dice, yo soy un privilegiado porque hace mucho tiempo me entregué al dolor, me sacrifiqué. Entendí que el sacrificio te engrandece y el negocio no. No soy Van Gogh. Ya puse la barrera de suicidio. Entendí que el sacrificio te engrandece. El negocio no. Si me muero va a ser por causas naturales o por un accidente, pero no me voy a suicidar, eso seguro. La vida me excita más que la muerte. El mundo es raro porque nos cuesta tanto un gesto tierno. Qué fácil sería si todos fuésemos más tiernos y buenos los unos con los otros. Es como que ya el mundo está acabándose. Hay que estar preparados para el desastre. No se puede estar boludeando con el rock and roll. Mataría que haya un servicio social obligatorio y no que la gente esté boludeando tanto. Necesitamos volver a ser una Argentina de la cultura. Es la única salida. Me gusta lo esperanzado, ¿no? La vida me excita más que la muerte. El mundo es raro porque nos cuesta tanto un gesto tierno, ¿no? Lo de pedir ternura, ¿no? También. Pero me pareció también muy potente, ¿no? Entendí lo que hay sacrificio y dolores y de ahí construyo, pero que prefiero más la vida que la muerte, ¿no? Genial esa parte. Hablando un poquito de eso, de un poco esto de lo comercial, el sacrificio de esto, de lo otro, ahí tengo algunas cositas varias, sobre todo lo del dolor y bla, 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 también tengo ahí varias cositas. En un momento él está hablando en una entrevista sobre las nuevas vanguardias musicales. Él considera las nuevas vanguardias musicales Aristimuño y toda una serie de gente que vino con una lógica un poco más luminosa al palo del rock, ¿no? Y dice, ¿cómo te ves en función de esa nueva vanguardia de la que hablabas antes? Y dice, me siento muy halagado por el lugar de referente en el que me ponen. Ahora bien, mi automatismo compositivo y mi fluir sin filtro me generaron esas nuevas canciones. Es raro lo que voy a decir, lo estoy pensando en voz alta. Uno critica a esos artistas que siguen una fórmula y yo, de alguna manera, estoy repitiendo una forma, que es la de quebrar la fórmula. Estoy repitiendo una fórmula que es la de quebrar la fórmula. Si hubiera sido un poco más conservador, tendría que haber dicho, qué bien me fue con Ritual Criollo. Creo que hacer un Ritual Criollo 2 hubiese sido lo mejor. La nueva vanguardia es cada vez más popular. Aristimuño hace un gran Rex. Y me salió esto, pero si vamos al hueso, quizás es lo que se esperaba de mí. Si hay algo en donde me le planto a la nueva vanguardia es que son un poco desapasionados y que le falta un poco de rock and roll. Por eso también lo veo en ciertas expresiones internacionales. En el siglo XXI, la pasión quedó de modé. Esto es un abrazo, es una respuesta a eso. Que es uno de sus discos, ¿no? Sin querer llegué a rebatir algo y a patear el tablero. Y es importante el sin querer. No es que dije, ahora van a ver. El único momento en el que dije, ahora van a ver, fue con Patria o Muerte de Don Cornelio. ¿Quieren rock? Ahora van a ver. Patria o Muerte es un discazo de Don Cornelio que también sale en un momento y nadie le dio difusión porque dijeron, estos son unos drogadictos de mierda que están ahí haciendo esto. Y el tipo que los producía lo dio de baja, no le quiso dar difusión y el disco casi no se distribuía y ellos salían a tocarlo por todos lados, ¿no? Es muy lindo esto también de, bueno, locos, están desapasionados. Me gusta ahí esa cosa de ponerle porque es lo que era Palo, ¿no? Y después le dicen, ¿qué sentís ante el pedido de los fans para que vuelva Don Cornelio y los visitantes, teniendo en cuenta que más allá de una reunión informal de Don Cornelio, siempre negás ambas posibilidades? Lo peor es que cargo con dos fantasmas, porque hay gente que quiere que vuelvan los visitantes y no Don Cornelio. Estéticamente, para la cultura rock, Don Cornelio tiene un peso tremendo.
Hay muchos que consideran a Patria o Muerte entre los 5 mejores discos de la historia del rock argentino y en ambos casos no deja de ser un mimo. Como soy bastante reactivo de los 90, cerré la puerta para los visitantes. Lo de Don Cornelio me preocupa más porque a mí también me gusta y la banda está intacta. Nos juntamos y es un infierno. Daniel Gorostegui es quien más insiste con la vuelta, o sea que el germen está dentro del grupo. No quiero volver, no es mi deseo. Me divierte, me gustaría ganar guita y me encanta tocar con Don Cornelio, pero no quiero tener que salir a defender una vuelta ante la prensa, ni quiero volver de manera profesional. Quisiera volver como esa vez. Hicimos un ensayo, tocamos 6 temas y nos cagamos de risa. Confío más en mi nueva banda y en un nuevo hecho alquímico porque volver significaría un retroceso para todo lo que hice después. Porque uno no vive en Don Cornelio, sino que vive en esa ruta transcurrida. Pero me gusta dejar esa ambigüedad y esa contradicción plasmada. Banco me parece muchísimo. Maravilloso, ¿viste? Como, bueno, ya está, Don Cornelio, uno no vive en Don Cornelio porque ya pasó. No puedo volver a eso. Que antes dice, la fórmula es romper la fórmula. Entonces, Exacto. ¿por qué voy a hacer lo mismo si lo que estoy buscando es romperlo? Eso es algo que siempre, charlando con este amigo con que somos muy fanáticos, hablábamos de Palo. Digo, es como... Iba al triunfo, los visitantes iba como ganando gran popularidad y Palo Pandolfo lo disolvía. Iba a otra cosa. Claro. Iba a lo nuevo siempre. ¿Cómo hago para buscar lo nuevo? Lo nuevo para él, no para el mainstream, sino mercado, para el claro, negocio, sí. Lo nuevo para él. A ver qué es lo nuevo para mí, qué tengo que hacer ahora de nuevo. Y después, en ese mismo, ¿por qué decís que sos bastante reactivo a los 90? Y ahí habla de la cocaína y de su adicción, ¿no? Dice, básicamente sos reactivo a los 90 por la cocaína. En la primera mitad de los 90 todo era cocaína, sal de anfetas, había que estar del orto y tomar bebida blanca para más o menos aguantar algo. La construcción afectiva, esto es muy interesante, la construcción afectiva y el aislamiento emocional que produce la cocaína es lo que hace mal. Enrique Sims, el gran cocainómano argentino, íntimo amigo mío, dice que el principal efecto de la cocaína es bloquear la angustia. Escuchen esto. Claro. Desde ese bloqueo uno se larga a vivir, digamos. Pero la angustia es lo que te hace sentir emociones. Es como moverse sin miedo. El miedo es algo constitutivo. El miedo te defiende porque te da instinto. La merca te anula todas esas cosas. Te anestesia y las construcciones afectivas, artísticas, profesionales y de vida empiezan a estar anestesiadas. Empezás a construir relaciones que son falsas y las que son de verdad se contaminan de falsedad. Muchos de tus contemporáneos asocian a la cocaína más con los 80 que con los 90. Le dice después, comencé con Don Cornelio en 1987 y creo que hasta el 88 la cocaína todavía estaba bien vista. Esta es una distinción que hace entre los 80 y los 90. En el 89 el dark muere, termina el post-punk, vienen los 90 y el acabose. El tema es que en los 90, con Dual Dimen, la cocaína comienza a ser masiva y obligatoria. Es lo que había que hacer. No fue como en los 80, que era una alternativa diferente a tomarse un ácido o fumarse un faso. Ahí era una opción. Me parece súper interesante cómo él transita todo eso y también después dice, che, acá hay algo que anestesia mi angustia y la angustia es algo constitutivo que yo tengo que poder atravesar y vivir como soy yo y como estoy en este momento. Y desde donde puedo construir también. Exacto, dice. Y construyo con los demás y me ayudan los demás a reconstruir esa angustia y a darle otro formato, digamos. Me parece súper interesante, sobre todo hoy que está tan en boga la idea del consumo por el consumo y la mismo, reducción de daños y demás. Exacto. Sí, recontra, estoy muy de acuerdo. Para ir cerrando, me parece, nos queda poquito tiempo. Vamos a una cuestión que a mí me parece también algo muy importante de Palo Pandolfo, que es, en un momento le preguntan en una entrevista qué piensa el gobierno de Macri. Sí. Y cuando empieza a responder, yo pensé que iba a empezar a hablar de Macri, y el chabón en realidad hace lo siguiente, que me parece muy interesante. Dice... La respuesta a cómo se ven las cosas hoy yo la tiro por lo menos 450 años atrás. Hay que enfocarse en el año 1600 o antes, donde ya existía la aduana de Buenos Aires, manejada por españoles quienes ya habían entrado en conflicto con los querandíes, porque Pedro de Mendoza había enviado un bote. De un lado del norte de la ribera estaban los guaraníes, quien al ver llegar el bote intuyen, se dan cuenta y rajan, pero los querandíes se quedan. Y me fui más atrás ahora. En el bote van a bordo 15 personas, el resto se queda en el barco. Las familias querandíes los reciben de buena onda, les dan alimento, agua, alojamiento por más o menos una semana. Sigue la onda, el barco todavía sigue andando allá, pero anclado allá.
pero de este lado hay 15 personas, entre ellas un cura y un milico. A las 2 semanas los querandíes se quedan sin alimentos e invitan a los extranjeros a acompañarlos a una partida de caza. Esto es el registro que tienen los españoles escrito. Los españoles no aceptan la invitación y dicen: nosotros no nos vamos a meter en el monte asqueroso con estos negros de mierda. Algo así sigue ocurriendo en el presente. En ese momento se configura la historia argentina. A todo esto los querandíes responden: ustedes tienen que venir, hace 2 semanas que están morfando de arriba. Los originarios se ofenden muchísimo porque es de varón, de noble aceptar esa invitación, se enojan y les propinan una pequeña golpiza a estos muchachos, quienes se vuelven en el bote al barco y regresan más tarde con una partida de un ejército con armas de fuego, primitivas, sables, lanzas, y revientan a las familias querandíes. Ahí se funda la historia argentina, con gente que no quiere trabajar y que quiere que los demás trabajen para ella. Gente que no tiene palabra y que de alguna manera exigen que los demás los sirvan porque un cura dijo que un dios les asiste. Romano, imperial y asesino. Me parece maravilloso que recurra a ese momento de la historia, o sea, que recurra a ese conocimiento que tiene de la historia para explicar cómo ve la Argentina, ¿no? Totalmente. Esto de los que tienen poder queriendo que los demás les sirvan. Pero después profundiza un poco más y dice: lo perdí, no lo traje. A ver, yo viví si toda vos mi tenés vida lo en de la situación aduana, de que me crisis. parecía maravilloso también. No, lo de la perdí. aduana no lo traje. Bueno, después Tampoco. contaba de que estaba Se la formó aduana. La aduana y se formó una aduana paralela. Se armó una aduana paralela, entonces por una aduana vendían y le cobraban cosas a los españoles, por una aduana paralela le vendían a los ingleses. O sea, hacemos las cosas legalmente, pero después siempre hay un lugar para hacer las cosas ilegal. Y que eso configura la historia argentina. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy en el Paraná? Exactamente, la hidrovía. Pero fíjate cómo me pareció maravilloso que le preguntan qué pasa con el gobierno de Macri y él recurra a eso para explicar el momento, ¿no? Que vaya a ese momento de la historia, que lo explique tan bien. Me pareció una manera muy zarpada. Después hay muchas cosas de él opinando de política. Yo encontré algunas fragmentos en el 99 hablando de si se consideraba un trabajador y dando una respuesta en torno a eso. Me parece zarpado también su posición. Tengo una más sobre política, sobre una como militante del PC y una más así chiquititas. Dice en una entrevista también, ahí saqué fragmentos también porque había mucho de política, entonces fui sacando fragmentos que me parecían interesantes. Dice: hay algo fundamental que hay que entender entre la diferencia entre Estados Unidos y Argentina, porque acá la mitad de la gente ama a Estados Unidos. La diferencia ideológica argentina es que pensás y sentís respecto de Estados Unidos. El país del norte logra el poder porque es como un sacerdote que se casa y tiene hijos, en una evolución espiritual y antropológica, pero ellos van conquistando tierras y se las van agenciando diferentes líneas de conquista y usurpación. En cambio acá, la concentración de las armas por Mitre, Sarmiento y Roca, bancados por Inglaterra, hacen que se obtenga la tierra, pero se designen propietarios a dedo. Por eso somos un país latifundista y terrateniente, algo que no ocurre en Estados Unidos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer si queremos parecernos a Estados Unidos es una reforma agraria. Me encanta, es como hay un análisis ahí de decir: che, loco, allá no se repartieron la tierra entre 3 locos. Iban conquistando y se las iban repartiendo, digamos. Es totalmente otra lógica. Acá se la repartieron entre 3 chabones, entonces quedamos con 4 terratenientes que mataron a todos los demás. Sí, y no, después, tremendo. sí, me parece que tiene unos análisis, entonces me resulta muy simpático que aparte diga: para parecernos a Estados Unidos hagamos una reforma agraria. Me parece maravilloso. Vos mismo militaste en el PC en su momento, le dicen en un momento. Dice: pero milité en el PC, esto también es muy lindo porque el chabón reivindica una lógica del PC. No reivindica, dice: yo me fui al PC porque en realidad ellos eran estalinistas, boludo. Claro. Y no por estalinistas, sino porque hablaban de Rusia y no de Argentina. Yo no quiero hablar de Rusia, quiero hablar de cómo transformamos la Argentina. Pero milité en el PC en la época de la dictadura, donde militar era otra cosa, porque afiliarse a la Federación Juvenil Comunista en el 81 era un hecho casi suicida, como fumar porro en esa época. La militancia en la FEDE estuvo muy buena, en el sentido de que en ese momento pudimos hacer pintadas, organizarnos en la calle y vivir una cosa de unión y organización. Pero por otro lado me di cuenta de que el PC no me interesaba como figura internacional. Me preguntaba: ¿por qué me hablan todo el tiempo de la Unión Soviética? Hablen de Argentina, loco. En ese momento no entendía y después fui entendiendo. Por eso me fui.
Y cuando crecí me dije, qué bien, porque el estalinismo soviético es horrible. A no ser que seas estalinista, claro. Y se ríe, ¿no? Risas. Hace mucho que me defino como un anarco solidario. De hecho, Patria o Muerte es un disco anarquista que se burla de la derecha y de la izquierda, esa gilada de matarse los unos a los otros. Cuando tengo que hablar desde mi rol de Palo Pandolfo, el artista que vende discos, me pongo en un discurso totalmente elevado y quiero dar paso a una discusión más profunda que decir, me parece que el gobierno tiene aciertos y desaciertos. Ya sabemos eso. Creo que hay mucha gente demasiado hostil sacando cosas de manera violenta que tienen más que ver con cosas personales que con un verdadero análisis político. Al decir de mi mujer, es gente que no tiene lado B. Son todos hits. De demonizar a Clarín o a Cristina es no ver sus propios demonios interiores. La política es el arte del diálogo según los griegos, más allá de que fueron unos fascistas que esclavizaban gente y masacraban pueblos. Por eso encontramos en las diferencias, encontrémonos en la diferencia. Pero acá habla el artista. El pibe de la calle tiene una opinión política muy formada y me la reservo para mi foro interno. Y no la hago pública porque no quiero ser uno más de esa discusión, ya que me harta y me molesta que se estén sacando los ojos. Que también ahí para mí es una lectura que está en un lugar de poner en discusión otras cosas, ¿no? Que también es súper interesante y que me parece que esa lectura, yo cuando leía esto digo, acá hay algo de una visión de que esa lectura en la que nos mantuvimos mucho tiempo, de ponernos en este formato o este formato, hizo que hoy esté Milei en la presidencia. Sí, total. Y de no discutirnos en serio como debíamos discutirnos, no discutir internamente lo que tenemos que discutir. Y después la coherencia, ¿no? Porque cuando le preguntaban, bueno, si este gobierno tiene cosas buenas, tiene cosas malas, en la respuesta que le leíamos recién hace un ratito, le preguntó cómo es el gobierno de Macri y no contestó eso, se puso a tratar de ser algo un poco más profundo, llevarlo un poco más allá. Total, hermoso. Se nos está yendo este bloque. Escuchen a Palo Pandolfo, todos sus discos, todas sus bandas, todo Cómprense lo que hay por ahí el libro. dando vuelta. Cómprense su libro, escuchen sus entrevistas, búsquenlo. Nos vamos a ir de este bloque escuchando nuevamente a Palo recitando un poema en uno de los recitales de los Verbonautas. Por diosero a toda velocidad se inclina babeando deseo de pelo contra pelo, perdido en la noche católica. Rueda amenazando con un estilete industria coreana a un fantasma invertido que sale a rondar las calles del colegio al anochecer, cuando las alumnas fantasean ya en sus habitaciones de familia por su mundo de ilusión fresca. Por diosero trabajando con fantasmas del crepúsculo sensual, exorcista de caricias en ocultos corredores donde las niñas sensibles y viciosas se suspenden de la rutina y ponen enema de estrellas y flores en el cuerpo de la santa institución. Oficio del cantor que sabe abrazar. Alegato a favor de Borges. Dicen que el elefante le teme al ratón, siendo este mucho más grande. Dicen también que Borges le temía a los espejos. Soñé que en realidad el elefante solo teme hacerle daño y que como todos se protege detrás del miedo. Quisiera decir lo mismo de Borges, pero hay un espejo mostrándome mis miedos y me quedo sin palabras. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido.
Muy bien, bloque 3, último bloque de este maravilloso programa, mítico programa de la Radiofonía Nacional que ya es intitulado Gestos Erróneos. Y vamos a empezar preguntándole a Palito, le voy a decir para no confundir con el invitado del día de hoy. A Palito, ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema de Sí. un poeta peruano que se llama Carlos Gabriel Montes. Encontré algunas páginas de Instagram donde la gente comparte poemas, así que estoy ahí viendo, tratando de encontrar cosas nuevas. Y fue muy gracioso porque no me acordaba que había elegido que se llama Alegato a favor de Borges, y hace un ratito Palo y Vicente lo bardearon a Borges, así que estuvo bien porque ahí van discutiendo acá con el compañero peruano Carlos Gabriel Montes. Lo elegí porque me gustaba mucho la parte de que los elefantes le temen al ratón, y soñé que en realidad el elefante solo teme hacerle daño y que como todos se protege detrás del miedo. Y nada, me puse a pensar en el miedo y qué nos pasa con el miedo, a qué le estamos teniendo miedo en este momento, cómo los enfrentamos a esos miedos. También pienso en los varones y el miedo, ¿no? Tantas veces de no llores, no muestres miedo, que sos cagón, no te animás a hacer tal cosa. Y no sé, me quedé dando vueltas con el miedo. No tengo una reflexión muy grande, pero sí me estoy preguntando mucho qué me pasa a mí con el miedo, y lo traje para acá para ver qué nos pasa a nosotros con el miedo. Sobre todo también, hoy decía Palo lo de no tener miedo y animarse a alargar lo que uno tiene, mostrar, como que él no tenía miedo de sus ideas, ¿no? Y también me pregunto qué es lo que frena el miedo, ¿no? ¿A qué no nos animamos? ¿Qué posibilidades? El otro día en uno de los programas vos decías lo no hecho, lo que no sucedió, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas no nos suceden por miedo, ¿no? Y cómo enfrentarlo, o desvanecerlo, o desaparecerlo, porque a veces, hay que enfrentarlo a ese miedo y superarlo, y a veces capaz que son miedos que no existen y que uno puede correr, ¿no? Así que me preguntaban eso, y me gustó esto de que él dice el elefante se esconde como todos detrás del miedo. Eso, por eso lo traje. Está bueno. Es raro el miedo, porque el miedo tiene como un montón de facetas así como muy grandes. Es como te frena, pero a su vez es que te frene, a veces está bueno, otras veces no. Tiene un a veces te protege, eso es Palo cierto. También decía, claro, tal cual, hay veces que está muy bien. Palo Pandolfo decía también esto de el miedo es constitutivo, digamos, es como constituye nuestra esencia, nuestro ser, digamos. Es verdad que es parte de nuestra constitución del ser, digamos, es una de las primeras cosas que tiene cualquier bebé, es miedo a lo que sucede, digamos. Al alrededor, por eso el llanto, miedo a quedarse solo, miedo al desamparo, miedo, eso nos constituye el miedo de por sí. Y a su vez el amor es otra de las emociones constitutivas, digamos, porque cuando un bebé se tranquiliza es porque lo abrazan, porque se siente contenido, y eso nos va a perseguir toda nuestra vida, todo el tiempo vamos a estar entre el amor y el miedo buscando un abrazo y alejándonos. Porque sentimos que está muy en relación también con esto de la felicidad. No, y qué tema cuando tenemos miedo al amor. También. Pero claro, está muy en relación con lo de la felicidad por eso, porque a veces no nos entregamos por miedo a perder la posibilidad de pérdida posterior. Porque sabemos que nada dura, sabemos que todo muere. Entonces no nos entregamos al amor porque sabemos que se va a perder, porque sabemos que inevitablemente todo amor se pierde, se desvanece en algún momento. Entonces, ¿cómo te vas a entregar? Me puse re... Y me pegaste una cachetada, así como se va a desvanecer, amigo. Claro, La puta madre. Sí, todo amor se pierde. Es verdad. Todo muere, sabemos que todo muere. Como todo sabemos muere. que nos constituye también la muerte, todo el tiempo nos queremos alejar de la posibilidad de pérdida, porque sabemos que todo se va a perder. Todo muere, maldición. Bueno. Hermoso momento. Qué para programa cerrar. filosófico Sí, que estamos tuvimos, tirando filosofía como unos campeones. Pero vamos a seguir porque no podemos Eso es lo seguir. que produce la poesía.
Eso es lo que produce la poesía. Para mí hay que tirar poesía arriba de la mesa siempre porque hace que todos podamos pensar y Estamos reflexionar. ahí todo el tiempo nos dispara reflexiones. Bueno, vamos a avanzar Vamos a los porque hay saludos. como 35 personas afuera del Sí. estudio esperando para entrar. Así Sí, para que- leer poemas. Sí. Así que vamos a apurarnos porque si no nos van a sacar a... Enviamos un fuerte saludo, un abrazo enorme y un cariño maravilloso a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996 en la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertón realmente inigualable con la consigna "No está bueno comerte las comas". En este sentido nos dice Néstor que por la módica suma de 20.000 pesos, en Ediciones del Chapalefú te revisamos tu trabajo de hasta 100 páginas, como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil. En el caso de que se requiera una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo. Para comunicarte con Néstor y Ediciones del Chapalefú, escribís a nestordipaola@gmail.com y le pedís lo que necesites. También le vamos a mandar un gran saludo a Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería de editoriales independientes con un catálogo maravilloso, que se encuentra ahí en Colón 1479, al lado del Club Ferro, al lado de la Biblioteca Salceda, con quienes además hacen actividades, talleres, para saber de su catálogo, de las actividades que llevan adelante, de todo lo que se proponen de acá en adelante. Lo pueden seguir en sus redes sociales como labullanga.librería. Pero nosotros, hay muchas promociones con diferentes bancos, con diferentes tarjetas, pero nosotros tenemos una palabra clave que vos vas, la decís y te hacen un 10% de descuento. Y las palabras claves de esta semana son... Patria o muerte. Nunca tan necesario, ¿no? Digo, es muy necesario hoy reivindicar esa idea de patria o muerte. Y es el nombre de uno de los discos de Don Cornelio, de Don Lazona, Cornelio. banda de Palo Pandolfo. Puedes decir patria o muerte o puedes decir patria o muerte. Elegís una de Exacto, las dos podés palabras. entrar y decir ¡patria! O decís ¡muerte! Y te dan un 10% de descuento en tu compra ahí en Abullanga. Bueno, a ver qué otros saludos tenemos. ¿Sigo? Sí, por favor. Porque Bien, yo perfecto, te veo no tengo ningún saludo. Bien, le vamos a mandar un Sí, gran que- saludo a Mateo, que es nuestro Sí. oyente cordobés, que hacía mucho que no sabíamos de él, pero ya de repente, incluso nos preguntamos en uno de los programas antes de que arranque qué pasaba con Mateo, y hoy apareció, dejó un mensaje en el chat de YouTube y puso: "Camino frente al negocio ya vacío en donde trabajo. Una piba que supo ser mi compañera. Ahí ya no está ella, ni yo, ni la venta de descartables. Toda esa secuencia aconteció mientras los escuchaba, volviendo a casa desde el trabajo". Me mató. Eso, tenemos que decirle que lo transforme en un poema, que corte los versos y que lo transforme en tiene un poema. Sí, y que le sí, mandamos un gran abrazo si pasó todo eso y si les generó tristeza, alegría, cualquiera de las dos le damos un gran abrazo. Mateo, gracias por escucharnos siempre. Me gusta lo de la idea de la venta de descartables en ese poema con la chica que ya no es su compañía. Digo, hay algo ahí de eso, de lo que hablábamos recién, la muerte, lo descartable. Sabemos que todo va a morir, sabemos que de alguna manera nada es descartable, pero sí que todo muere. Puta madre, loco. Concha de Dios. Bueno, le vamos a mandar un fuerte saludo a María y a Karen, que nos están escuchando de Uruguay, que nos mandaron, que nos etiquetaron un video. Estaban haciendo una edición de video y dice cola ahí de fondo. Ahora en un Ahí ratito está. compartimos la historia en gestos. Y yo no tengo nada más, me parece. Bueno, nos estamos yendo entonces. Bueno, las queremos mucho. Sí, loco, que este programa me hace muy bien, chabón. Y les hace muy bien a mucha gente y eso nos hace muy bien a todos. Sí, le voy a mandar un saludo a Nico del Bolsón, que hoy estuvimos mandándonos mensajes, que fue un oyente durante mucho tiempo. Y después dije, che, no los pude escuchar más por distintas cosas y tampoco los escuché en diferido, así que voy a volver a escucharlos. Claro. Ahí me comentó todo eso. Así que le mandamos un gran abrazo. Y sí, nada. Vamos a buscar la felicidad con nuestros oyentes, nuestras oyentes. Encontrémonos, hagámonos felices. Todas las personas que estén escuchando en este momento, durante de acá al miércoles que viene, le tienen que decir al menos una persona que escuche Gestos Erróneos. Sí. Le recomiendan a Me una gusta. persona Gestos Erróneos. Me gusta. Todas las personas que están escuchando, a una persona le recomiendan Gestos Erróneos. En cualquier momento, el almacenero te está cortando 200 de salame y le decís: ¿vos escuchaste Gestos Erróneos alguna vez? Y ahí. Nos vamos.
Este programa fue llevado adelante por quién, Palito. Por Facundo Di Paola, que habla como locutor. Darío Ledesma Palito es mi nombre. La operación técnica y selección musical, el grandísimo Gabriel César. Y nos vemos el miércoles que viene. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.